tal? Muy buenos días, amigos y amigas internautas. Qué bueno que están iniciando esta nueva semana con nosotros en este subprograma El Salvador Today. Les saluda Luis Alvarado y quiero agradecerles desde ya que nos permitan llegar hasta donde ustedes se encuentran gracias a la magia del internet y en sus diferentes dispositivos. Este día para conversar un poco sobre las perspectivas y las expectativas que todos tenemos sobre la llegada del nuevo gobierno, ya a poco menos de 3 semanas para que inicie el presidente electo Nayib Bukele su gestión oficialmente. Hemos invitado nada más y nada menos que Aldo Álvarez, secretario de Comunicaciones de Cambio Democrático. Aldo, qué bueno que siempre nos acompaña cuando lo llamamos. Gracias, Luis, muy amable por la invitación. Para mí siempre es un placer estar en este distinguido medio. Muchísimas gracias, para nosotros es un placer de verdad tenerlos y que nos ayude un poco a entender las dinámicas de la política en nuestro país y conocer, saber un poco más de hacia dónde nos llevan nuestros líderes, las personas que hemos elegido nosotros mismos para estar ahí. Antes de iniciar en forma la conversación, por supuesto que queremos agradecer a los amigos de Política Estéreo, Noticias Menotti y Bitácora SB, quienes siempre nos están acompañando en esta transmisión en vivo. Además, me permito, si ustedes me dan la oportunidad también, de leerles algunos de los principales titulares que desde ya pueden encontrar en nuestro sitio web Cronio SB. Esto es lo que dice Mauricio Funes sobre la contratación de su hijo en la Cancillería de Nicaragua. Léalo. Además, matan a joven en el kilómetro 7 de los planes de Renderos. Esto lo hicieron con un arma blanca, con un machete. Y en video tenemos, así fue como un niño sicario mató a una mujer policía en Nuevo León, México. Además, se espera actividad eléctrica y lluvias para este lunes por paso de vaguada sobre nuestro país. Para que esté bien enterado, recuerde que puede visitar desde ya cronio.sb. Aldo, les reitero la bienvenida y el agradecimiento por estar aquí con nosotros. Y sabe, la dinámica que ha elegido el presidente para darnos a conocer, el presidente electo todavía, para darnos a conocer su gabinete, bueno, supongo yo que resulta interesante a muchos, bueno, más allá de lo que se dijo en su momento, ¿no? Que darlos a conocer antes era exponerlos, era hacerlos blanco de críticas, de todo esto, pero creo yo que también resulta interesante desde el punto de vista en que además ha ido dando a conocer la configuración que va a tener en cuanto a nuevos ministerios, nuevas instituciones, y probablemente conoceremos más adelante también, o tal vez hasta el 1 de enero, si va a haber alguna dependencia de las muchas que se crearon durante los últimos 10 años que puedan que desaparezcan. Esta forma de irlos dando a conocer también de poco a poco, como a cuentagotas, creo yo que abona o reconfirma, mejor dicho, el hecho de que tenemos los salvadoreños, especialmente nosotros, digamos como periodistas y los profesionales de otras áreas que están pendientes de esto, acostumbrarnos a que vamos a ver una nueva, no sé si tal vez sea la mejor forma, pero creo que engloba bastante de esto, sí, una nueva forma de hacer política, en el sentido de que el presidente también, además de tener sus propios objetivos, digamos, de políticos y objetivos administrativos del Estado, también tiene, digamos, el objetivo de ir marcando distancia de las costumbres y de las apariencias y de todo lo que normalmente hacían los políticos, o han hecho, ¿verdad?, los políticos tradicionales en El Salvador, porque es a lo que estamos acostumbrados los salvadoreños. Entonces, un poco provoca shock, un poco provoca sorpresa, ¿verdad? Y para el ciudadano común como nosotros es también difícil, digamos, empezar a analizar esto. ¿Cómo entiende usted o cuál cree que es el mensaje que manda el presidente bajo estos aspectos? Es decir, de dar a conocer poco a poco su gabinete, la reconfiguración que ha hecho, el elegir además mujeres, ¿no? Algo muy importante para que lo acompañen en estos próximos 5 años. Bueno, yo pienso que el presidente, o más bien para mucha gente, digamos, esta manera de actuar del presidente electo les desconfigura un poco, ¿verdad?, su manera de pensar, porque como bien se dijo, tradicionalmente no era la manera, no ha sido la manera de nombrar gabinete, ¿verdad? Como que la gente se acostumbró a una forma muy mecánica, muy inercial, le llamaría yo, que cada gobierno que asumía, pues entonces, tanto tiempo antes de asumir el poder, ¿verdad?, hacía, digamos, un evento más o menos público o daba a conocer el nombre de los que iban a colaborarle en el gabinete. Casi que completo o faltando muy pocas piezas, ¿verdad? Más de algún gobierno no sí, llegó con el 100%, pero digamos un 80-90% sí ya lo había anunciado, al menos aquellas claves, ¿verdad?
En este caso no, en este caso me parece que el presidente se está involucrando personalmente. Se suele comentar por muchos que en épocas de gobiernos anteriores, muchos de los que se nombraban no era el propio presidente el que participaba incluso personalmente, sino que le sugerían, entre comillas, ¿verdad? Oye, mire, aquí está este paquete, ¿verdad? O sectores, ¿verdad? Una especie de pago de deuda política. Financistas, a veces, ¿verdad? Financistas, o personas que se sentían con algún derecho a, pues entonces ya le traían, vaya, mire, yo quiero que este sea, ¿verdad? Tal vez no era él directamente, pero quiero que este sea. Entonces, digamos que eso se prestaba o se prestó mucho en el pasado a que no fuera en términos personales el que se involucrara al presidente en el nombramiento de su gabinete. Me parece, opinión de Aldo Álvarez, me parece que en este caso es diferente. Me parece que el presidente sí se está involucrando personalmente en la escogitación de la gente que le va a colaborar. ¿Y eso por qué es importante? Es importante porque esto demuestra que él realmente va a gobernar. Está mostrando que él va a gobernar real y efectivamente, no como este gobierno saliente, que yo le llamo aquí gobernó el Politburó, ¿verdad? Aquí uno ya no sabía quién tomaba las decisiones, ¿verdad? Si el presidente mandaba o no mandaba, ¿ya? O si era el Politburó del partido el que mandaba, que él sí va a gobernar, personalmente, ¿verdad? Y tanto es así que se ha puesto a la cabeza hasta del nombramiento de su propio gabinete en términos personales. Y como comprenderán los amigos que nos ven y nos escuchan, nombrar un gabinete no es cosa como que yo voy a rotular las invitaciones para la piñata de un niño, ¿verdad? O sea, es una cosa seria, y más seria todavía porque los que van a llegar al ejercicio del gobierno se van a encontrar con retos enormes, gigantes, retos que plantean no solo la realidad del país, que ya de por sí es una realidad complicada, bastante, en términos económicos, de seguridad, en términos de fiscalidad, en términos de salud, etcétera, sino también por cómo el gobierno saliente está dejando también la administración pública. O sea, no solo son los problemas de este país, que ya de por sí son graves, sino además como le están entregando, le van a entregar al presidente electo y a su gabinete el gobierno. Entonces, te imaginas el perfil que deben de tener los, digamos, funcionarios por él nombrados. Tiene que ser gente no solo comprometida con el servicio, no solo comprometida con el trabajo tesonero, abrazo partido, pero además de eso, Luis, tiene que ser gente comprometida con una nueva mística de ejercicio del poder público, comenzando, este escalón 1, comenzando con la probidad. O sea, en el pasado, aquí no nos engañemos, yo lo digo con total claridad y aquí no es de llamarse engaño, porque el peor engaño es el autoengaño. Aquí aceptémoslo. Aquí en el pasado ha sido que todos los funcionarios de gobierno, salvo contadas excepciones, quizás me sobran dedos de una mano, llegaban con el exprofeso, digamos, motivo o con la intencionalidad, o al menos con el deseo, de que además de lo que se le pagaba como sueldo nominal, iba a recibir otros emolumentos, muchas veces, y tú sabes, debajo de la mesa, a los famosos sobresueldos. Eso es bien conocido. O iba a esperar, ¿verdad?, con ver de qué manera funcionaban las cosas en esa cartera para ver si podía conseguir algo para, ¿verdad?, algún diezmo, una licitación, una cuestión. La cosa es la corruptela, ¿verdad? Entonces, también estos funcionarios, encontrar gente que no traiga ese chip mental, ¿verdad? Yo les decía, hombre, a mí me tocara la escogitación, ¿verdad?, casi que mandarlos a hacer hilo vasco, ¿verdad? Pero hay que hallarlos, y existen, pero por supuesto que si mezclas el perfil, la nueva mística, que el presidente personalmente se ha puesto a la cabeza del nombramiento, y la cantidad de funcionarios que tiene que nombrar, ahí tenés la razón y la explicación de por qué esto aparenta ser a cuentagotas. Con lo de las mujeres que me preguntaste, me parece fenomenal. Yo creo que de esa manera se le cierra la boca a todos aquellos y aquellas que en el pasado lo tildaron a él, ¿verdad?, de ser sexista, misógino y no sé qué otro calificativo.
Y bueno, quien quiera ver la leche derramada en todos lados, la va a ver siempre derramada, aunque se la estén presentando en tazón. Es una frase que yo tengo. Yo por ahí leí que la señora esta que antes, la famosa de la manzana, sí, de la discordia, ya tergiversó, ya dijo que como solo mujeres, que es que solo mujeres van a trabajar en el gabinete, y esa es misoginia porque los hombres no van a hacer nada, sino que pues las mujeres lo van a hacer todo. O sea, eso ya no tiene pies ni cabeza, ¿verdad? Hay una, digamos, hay una situación bien importante también, ¿no? Y es que este tema de los sobresueldos, como usted lo hablaba, es de entender que no es tan blanco y negro el asunto. Es decir, yo no me puedo traer a un ejecutivo de una empresa X, ¿verdad? Una empresa privada, sí, donde él como director, como CEO, está ganando no menos de $10,000 al mes. No puedo venir y ofrecerle $5,000, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ahí creo que hay un elemento necesario que es primero la honestidad en este tema de los sobresueldos, y lo otro, digamos, también poner en perspectiva por qué se pagan esos salarios, digamos, para que un poco la gente que lo ve desde fuera entienda. Y siempre, pues claro, está el tema de la transparencia, ¿no? ¿Usted cómo cree que debe manejarse ese tema en específico? Porque, bueno, digamos, el perfil incluso, tal vez no de todas, pero sí el perfil de las mujeres que ha seleccionado hasta este momento el presidente para que lo acompañen, digamos, no es de un profesional que está ganando $1,000, digamos, como empleado nada más. O sea, estamos hablando de personas que están en un rango de salario mucho más alto. Bueno, así fue y así ha sido hasta ahora la concepción que se ha tenido del servicio público. Incluso muchos de los elementos justificativos, voy a ponerlo entre comillas, ¿verdad? Muchos de los elementos justificativos de los famosos sobresueldos era precisamente que si querías tener buenos funcionarios que no robaran, había que pagarles lo que realmente merecían, y como no se les podía poner un sueldo nominal demasiado alto porque era políticamente incorrecto ponerle $10,000 a un ministro, y cuando el presidente nominalmente gana $5,000, como que una cuestión que era insostenible, pero había que pagarle los $10,000. Entonces, vea, me invento yo un mecanismo donde yo en el papel, en la planilla dice 5, pero en realidad aquí le paso otros 5, otros 7 u otros 10 por sobre cerrado, que por cierto, quiero decirles a todos los que recibieron ese tipo de sobresueldos, por mucho que lo quieran justificar, ¿verdad? Algunos hacen malabares para justificarlo, otros lo niegan, pero se sabe que lo recibieron, cometieron delito, se llama evasión fiscal, porque ese dinero no le descontaban renta. No le descontaban nada. Era dinero entero, cantidades enteras. Entonces era evasión. Sí, de hecho era dinero que ni siquiera se registraba. Ni siquiera registraba porque salía de las partidas secretas o partidas reservadas, y por tanto también eran inconstitucionales, porque tú sabes que los gastos tienen para plazas, para sueldos, los tiene que aprobar la Asamblea Legislativa, ¿verdad? No son gastos reservados discrecionales. Correcto. De la presidencia. Por tanto, no solo eran o constituían delito de evasión fiscal, no solo además eran inconstitucionales porque no los aprobaba la Asamblea, sino que además eran inmorales porque todos sabían que ese dinero venía, ¿verdad?, de fuentes que no eran las adecuadas, aunque algunos puedan pensar pues que no eran fuentes ilícitas, como realmente no era fuente ilícita porque venían de una partida del fondo público, pero obviamente lo ilícito no tiene que ver con que provenga algo de actos criminales, sino lo ilícito viene también de que no han sido y no han seguido los caminos correctos para poderse pagar. Entonces tampoco fuera ilícito la malversación de fondos. Si es que la malversación de fondos es delito, y ahí el funcionario es dinero público. Es dinero público, y el funcionario no se queda con dinero en la bolsa. Lo que hace que, si estaba aprobado un fondo para construir un estadio, pero a él se le ocurrió que en vez de un estadio mejor va a construir una piscina, y no lo exime de responsabilidad del delito, es decir, no, si es que yo no me quedé con el dinero, lo usé, sí, pero lo uso para otra cosa. La ley, el presupuesto aprobado era para ese estadio, ¿verdad? Correcto. Con que es delito la malversación de fondos, como no va a ser entonces ilícito el hecho de que provenga el dinero de una partida que no ha sido aprobada para salarios, para pagar complementos de salarios que en realidad, y dicho de otra manera, en realidad no eran complementos de salario. Salario es lo que aparece en una planilla. Eran dinero que se entregaban porque yo quiero tenerlo a usted contento porque no le puedo pagar 10,000, pero le quiero dar estos otros 5,000, 7,000, 10,000 dólares para que usted no se me vaya
a trabajar afuera del gobierno porque usted es demasiado bueno y no quiero que venga uno que me robe. Pues quiero decirle a los amigos de que no solo muchos de ellos recibieron sobresueldos, sino que además también robaron. O sea que esa teoría tampoco pegó mucho, porque no le bastaba, ¿verdad?, esquilmar, saquear al fondo público de esta forma, sino que además también hicieron actos de corrupción. Entonces, dígame algo. Tú me decís, yo quisiera con esto encuadrar mi análisis. Tú me decís, ¿y dónde voy a encontrar gente con un alto perfil ejecutivo que esté dispuesta a ganar 4,000, 5,000 dólares, si en el sector público le pueden pagar el doble o más de esa cantidad? Bueno, es que esa es la nueva mística, hombre. ¿Y a qué llega uno al sector público? Pues a servir o a servirse de él. Pues el que llegue tiene que saber que va a ir a servir, y es parte de su... Porque a una persona me dice, mire, yo me convertí espiritualmente y me fui al África a ser misionero al África. ¿Y cuánto le pagaban al mes? Nada. ¿Y por qué lo hizo? Por convicción de regalarle 1, 3, 5 años de mi vida a una obra de caridad. Bueno, entonces, y no le puede, por ejemplo, entregar al servicio del país y recibir, hombre, no me alcanza con 5,000 dólares, pero aún así le quiero servir al país. ¿Y en qué parte le está queriendo servir a alguien al país realmente? ¿Verdad? O sea, si va a haber una revisión salarial, si el presidente tiene bien que haya una revisión salarial, en algún sentido, él sabrá, ¿verdad? Es potestad del presidente proponerlo y aprobarlo en el presupuesto de la nación probablemente, pero hoy por hoy el funcionario que llegue tiene que saber que eso es lo que va a ganar, el sueldo nominal. Ahí, digamos, a partir de las experiencias de los últimos 15 años, especialmente el presidente Flores, el presidente Saca, el expresidente Funes, sabemos que es lamentable, digamos, pero el núcleo, digamos, de la corrupción, desde donde la semilla de la corrupción está en Casa Presidencial. Desde ahí se desvía dinero, desde ahí se autorizan cantidad de cosas. De hecho, incluso bajo ese panorama parece más difícil que sea en los ministerios y en dependencias y así de segundo grado que se dé corrupción, digamos, por diferentes tipos de control, donde además no existe la autoridad para sobrepasar, ¿verdad?, esos controles. ¿Cuáles creen que son las primeras medidas o señales, gestos, por decirlo de algún modo, que debe dar el próximo presidente para así cortar de tajo, digamos, esa cola de corrupción que se trae de los gobiernos previos? Mira, transparencia y acceso a la información. Esas dos son las columnas vertebrales para evitar que puedan haber cualquier atisbo de actos de corrupción que pues, puedan darse desde las altas esferas del gobierno. Es cierto, tú lo dices bien, aquí ha sido histórico que en las presidencias, desde las presidencias se han utilizado discrecionalmente fondos y que se han desviado fondos para beneficios personales y patrimoniales, muchas veces del presidente y de su grupo allegado, o grupos de gente allegada. Lastimosamente esta es la historia de nuestro país, pero no es solo de nuestro país, de Latinoamérica ha sido la historia de Latinoamérica. Pues. Sí, es decir, eso solo viene a complicar el tema, pero es precisamente también lo que lo hace uno de los retos primordiales y fundamentales y no fáciles. No fáciles, yo te voy a explicar por qué. Yo no recuerdo aquí que haya un presidente, pues al menos desde que yo tengo recuerdo y puedo yo dar datación, y no creo que lo haya sido antes de, porque en la dictadura no me cabe duda que la corrupción era todavía más descarada, porque los dictadores tenían menos control, ¿verdad? Pero uno dice, bueno, desde el retorno a la democracia, ¿qué ha pasado con los expresidentes? Pues Duarte, con todos los escándalos de corrupción que se le señalaron al grupo de gente que lo rodeó, tremenda corrupción. Bueno, hubieron incluso ministros o personas de su gabinete que dijeron que no tenían las manos manchadas de sangre, pero habían robado, pero no habían matado, ¿verdad? Como que robar fuera una cosa bien alegre. Y ahí anda, por cierto, todavía este personaje tiene el descaro de aparecer en la vida pública o cuasi aparecer. ¿Qué ha pasado con los últimos expresidentes de El Salvador? Bueno, si es que Cristiani no lo pueden procesar porque ya prescribieron todos los delitos. Calderón Sol ya se murió. Sí. Flores estaba siendo procesado cuando se murió, supongamos, ¿verdad? Estaba siendo procesado cuando se murió. Y lo más probable es que hubiera sido condenado, digo lo más probable.
por como uno analiza el caso. ¿Ah? El expresidente Saca está preso en Mariona reo confeso, o sea que él, aquí yo no especulo que si robó, es que él confesó, sabemos que es un ladrón, porque lo dijo eso él, no hay, eso quedó de su boca salió, no lo está diciendo Aldo Álvarez, de su boca salió y por eso se le condenó, es un reo condenado. Y el expresidente Funes allá asilado en Managua, él que sin las agallas de venir a dar la cara y enfrentar la justicia por todos los señalamientos de corrupción que se le hacen. Hombre, ya se me acabaron, y Sánchez Serén que va de salida y uno se pregunta, ¿y siguieron esquemas de corruptela desde Cáceres con este gobierno? ¿Se siguieron pagando sobresueldos en este gobierno? Pues habrá que investigar porque los señalamientos son fuertes. Una publicación que también señalaba que el expresidente Funes seguía recibiendo dinero de parte del Estado. Imagínate, sería todavía más grave, ¿verdad? Sería todavía más grave porque estar alegando que porque ese presidente tiene derecho a lo que tienen derecho los expresidentes, que es a un pago vitalicio, ¿verdad? Y que se lo están mandando allá cuando hay una orden, ¿verdad? de captura contra él, sería todavía más grave. Pero igual, fuera de eso, el hecho de que se hayan pagado ese tipo de cosas que yo ya ni le llamo sobresueldo, eso es corrupción pura, entonces ya daría lugar a que aquí nunca ha habido una presidencia que se ejerza en forma decente y no corrupta. Transparencia y acceso a la información para evitar la corrupción. Esos son los dos pilares fundamentales. Mira, uno en teoría política, yo que soy profesor de ciencias políticas, aprende que uno de los problemas por los que el poder se desvía siempre es por la falta de control. O sea, la falta de control es lo que hace que el poder siempre se pervierta. En arca abierta, dice. Hasta el justo peca, y en arca bien abierta hasta el más justo peca más. O sea, si no hay control, siempre hay tendencia a el desvío del poder. Por tanto, en una democracia, para evitar esto, tiene que haber control. ¿Qué tipo de controles? Controles formales que vienen de la ley. Para eso hay una Corte de Cuentas, había que revisar el tema de la partida de gastos discrecionales, porque tiene que ser un hoyo negro, un barril sin fondo ahí que nadie sabe nada, nadie puede ni fiscalizar un solo movimiento, pero también el control ciudadano, que tanto la ciudadanía está al pendiente, fiscalizando, ejerciendo su fiscalización ciudadana en términos de acceso a la información. Pues mire, yo quiero saber que se me entreguen y se me rindan cuenta. La sociedad debe estar al pendiente, las organizaciones, pero estoy hablando de una fiscalización honesta, o sea, de una fiscalización sincera, con deseo de saber la verdad, y no para dañar al ejercicio del gobierno de un presidente o para querer inventar cosas que no son, sino para saber que se están usando los gastos transparentemente. Por tanto, mi sugerencia, esta es opinión de Aldo Álvarez, es que el presidente debería de no solo que exigirle a sus funcionarios, como la ley lo exige, porque la ley de probidad es una ley que el que entra declara su patrimonio de entrada y lo hace a la salida, sea sí, cuando sea la salida, ¿verdad? Porque la salida no tiene que ser necesariamente 5 años después, ¿verdad? Si el presidente decide cuando un ministro, hasta dónde le puede seguir colaborando un ministro o cualquier funcionario. Entonces, ese periodo, obviamente la ley dice entrada y salida, pero, hombre, la recomendación es que eso se puede acortar y pensar, bueno, ¿y yo qué es lo que tengo que esconder como funcionario? Porque yo no puedo revelar, por ejemplo, mi patrimonio cada año. Puede ser cada año. Cada año, ¿cuál es el problema? Aldo, necesito que me acompañe, por favor, a una breve pausa comercial. También queremos hablar un poco del papel que va a tener tanto Cambio Democrático, si es que lo tendrá, ¿no?, dentro del nuevo gobierno, y además dentro de la Asamblea, porque evidentemente el presidente, como cualquier presidente, necesita algún grado de apoyo dentro del Parlamento. De eso le pido que hablemos cuando volvamos. Enseguida regresamos. Amigos y amigas internautas, esto es El Salvador Today, quédense ahí, ya regresamos.
Si sabes que matas al planeta, ¿por qué seguís comprando papel? ¿Por qué ser esclavo de un horario cuando te damos la libertad de tener todo en tu mano siempre? Si la información pasa en cualquier momento, ¿por qué vas a esperar a que alguien te la cuente? En Diario Digital Cronio, dejamos en el pasado lo tradicional para que vivas el futuro con nuestra multiplataforma. Ingresa a www.cronio.sb. Noticias Online. Si sabes que matas al planeta, ¿por qué seguís comprando papel? ¿Por qué ser esclavo de un horario cuando te damos la libertad de tener todo en tu mano siempre? Si la información pasa en cualquier momento, ¿por qué vas a esperar a que alguien te la cuente? En Diario Digital Cronio, dejamos en el pasado lo tradicional para que vivas el futuro con nuestra multiplataforma. Ingresa a www.cronio.sb. Noticias Online. Continuamos en El Salvador Today, qué bueno que nos acompaña. Estamos conversando con Aldo Álvarez, secretario de Comunicaciones de Cambio Democrático. Aldo, sabe, yo tengo bien presente todavía en la mente el papel que tuvo Cambio Democrático al inicio del gobierno de Mauricio Funes. Y también las circunstancias en las que poco a poco, digamos, los diferentes funcionarios, entre 4 y 5, no recuerdo bien en este momento, pero fueron saliendo, digamos, ¿verdad? Bajo, como le digo, bajo diferentes circunstancias. En este próximo gobierno, luego del apoyo político, digamos, creo que es de resaltar también esa parte, que en el tema de Cambio Democrático, si bien, digamos, solo tiene un diputado, si bien tuvo este problema de la desinscripción, que bueno, ese es otro tema para hablar también. El respaldo político que ofrece Cambio Democrático sin duda resulta importante para un segmento de población también, que creo yo fue en parte ¿no? de la victoria aplastante que tuvo Nayib Bukele en las pasadas elecciones. ¿Qué clase de rol esperarían poder tener a partir del 1 de junio? Es decir, un involucramiento directo, alguna especie de consejería, por decirlo de algún modo. ¿Qué podemos esperar en ese sentido? Bueno, Cambio Democrático asume su rol siempre en base y en función de los contextos políticos, ¿verdad? Nosotros asumimos un rol durante la campaña, previo a la campaña, sí, durante la campaña, y hemos asumido nuestro rol en la post-campaña. Por supuesto que las lógicas de la campaña electoral son diferentes porque el apoyo es político-electoral, ¿no? Y hay un objetivo programático que la Triple Alianza logró, ¿verdad? O sea, el objetivo programático de la Triple Alianza se logró, y era que Nayib Bukele ganara la presidencia, y trabajamos para eso. Pasa la campaña, el presidente es electo, y Cambio Democrático asume su papel en ese contexto nuevo. ¿Cuál es este contexto? Pues el contexto que hasta este día ha venido acaeciendo, ¿verdad? Y es que nosotros somos aliados políticos del presidente, ya no aliados políticos electorales, sino aliados políticos. ¿En qué sentido? En que nosotros nos metimos a esto en aquel momento, antes de la campaña incluso,
porque tenemos una visión de país, porque teníamos una coincidencia con él en términos de cosas que habían que hacer, cambios que hay que hacer en el país, ¿verdad? Cambios estructurales, cambios en la manera de hacer política, cambios en la mística del ejercicio del poder público, en fin, en tantas cosas, ¿verdad? Cambios no podíamos seguir en esquemas de corrupción en este país, etcétera, y por esas coincidencias es que pudimos establecer acuerdos en aquel momento y nos fuimos a la campaña. Pasó lo que pasó como pasó, pues, pero al final se logró el objetivo. Ese es el rol que Cambio Democrático asume ahora. Muchas de esas cosas terminaron plasmadas en el Plan Cuscatlán, ¿verdad? Sí. Por tanto, ahí hay una hoja de ruta que nosotros le pedimos al presidente que hay que caminar sobre esa hoja de ruta, ¿verdad? ¿Cuál es el apoyo efectivo que Cambio Democrático le puede dar al presidente? Pues eso dependerá de cómo caminemos en la ruta de los apoyos, como tú dices, puede ser en términos que nosotros siempre estamos prestos a poder dar un buen consejo, una opinión, vale decir, ¿verdad? Política, sí, claro, con respecto a un tema. Con respecto al gabinete, nosotros estamos claros que esa es una cuestión potestativa del presidente electo. Él decidirá si desea o no desea y sobre la base de qué, en términos de colaboración en el gabinete. Nosotros no estamos asumiendo ahorita un rol en términos de estar a la expectativa de y a mí qué me va a dar y a mí qué no me va a dar. No. Cambio Democrático está por encima de eso. Nosotros estamos, perdónenme, pero nosotros no somos politiqueros, ¿verdad? Nosotros estamos viendo los grandes cambios del país. Yo, por ejemplo, estoy pensando en los apoyos que se necesitarán para la gobernabilidad de este país en términos legislativos, por ejemplo. Yo creo que para nadie es un secreto que el presidente no las tiene todas en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Es más, si hablamos de correlación, hoy por hoy la correlación numérica no es una cuestión automática, habrá que trabajarla y muy tesoneramente, y si la partidocracia quisiera bloquearle muchas de las iniciativas que él tiene, lo puede hacer fácilmente. Aclárame por favor un aspecto y también para ayudarme a trasladar esta idea que puede ser un poco compleja hacia nuestros amigos internautas. Sabemos que el presidente tiene en contra la aritmética, pero en el ámbito legislativo, ¿qué juega a favor del presidente? Que ya vienen las elecciones otra vez. Okay. Que ya vienen las elecciones otra vez y si no lo han hecho, que creo que muchos ya lo hicieron, pero si no lo han hecho, de hacer un análisis sobrio, mente fría, ¿verdad? Y muy sinceramente con relación a los resultados de marzo del 2018 y los resultados de febrero del 2019, y no han sacado lecciones a partir de eso y se ponen a tomar una actitud una vez el gobierno asuma del presidente Bukele y estos asuman un papel de una oposición tosuda, una oposición caprichosa, una oposición poco constructiva y más bien oponerse por oponerse, hombre, nosotros no tendremos ningún empacho en señalar. Pero, sabe, yo no, a ver, a mí no me termina de caer ese 20 en el sentido de que, o sea, por lo menos el FMLN, que es uno de los que tiene la segunda bancada más grande, digamos, yo veo, y tal vez usted me dice si coincide o no con ese análisis, yo veo que en el FMLN, o sea, si bien la tapadera no se ha levantado, digamos, el caos interno está peor, digamos, de como estaba incluso días después de las elecciones. En ese sentido me parece que no hay de momento dentro de la estructura del frente, ni siquiera, y por lo menos, ¿verdad?, no en su dirección y no en sus diputados, una mentalidad enfocada en las próximas elecciones. Ya. Y bueno, en Arena ha sido un poco más público, digamos, el disenso de por lo menos los primeros 4 diputados que se manifestaron. Luego las luchas intestinas que han protagonizado el señor Simán y digamos el señor Interiano también, han metido en eso Ernesto Mason. Además, me pareciera que los partidos todavía están como muy dispersos en temas internos, como para estar pensando todavía en elecciones del 2021, casi 2 años, ¿no? Y pareciera que lo único en lo que sí se ponen de acuerdo, ¿verdad?, es en que al presidente le van a decir que no. Bueno, si esa es la decisión y no logran digerir, quizás, porque me parece que todo esto que está pasando porque no logran digerir
la estrepitosa, ¿verdad? El 3 de febrero, el trago amargo del 3 de febrero. Los resultados estrepitosos del 3 de febrero, y tanto no lo logran digerir, que incluso les está haciendo aguas adentro de sus partidos, porque solo que unos están peleando puerta afuera de la casa y los otros lo están haciendo adentro, pero igual las disputas son férreas, ¿verdad? En el lado del FMLN se están disputando el control del instrumento, sí, entre grupos. Todos creo que sabemos a quiénes me estoy refiriendo, algunos más visibles que otros. La vieja guardia, ¿verdad? Los jurásicos están queriendo dejar a sus delfines, ¿verdad? Aunque todos sabemos, ¿verdad? De qué manera lo están queriendo hacer. Y en el otro lado, en Arena, pues la disputa por el control del partido también es férrea, y también por aquellos que le quieren dar una nueva visión. Mira, el problema de ambos es un problema existencial, y cuando tenés problemas existenciales, Luis, es cuando afloran los problemas más grandes de la vida de un individuo, porque es cuando te planteas, bueno, ¿y yo qué debo ser para poder seguir vigente? Si no cambio de ser, entonces yo no voy a tener vigencia y voy a desaparecer, o me voy a volver caduco y no voy a ser ya realmente una alternativa real que la población perciba como una alternativa de poder, y quedarte con unos pedacitos ahí y terminar como, mira cómo terminó la democracia cristiana, que algún día fue mayoría legislativa, ¿verdad? Aplastante. Entonces, aplanadora verde. Sí, entonces, ¿qué te queda? O sea, entonces no hayan cómo reinventarse, pues no hayan cómo. Seguir en el mismo camino es ir al despeñadero del 2021 y ahí ir a una de dos: o te reducís a tu mínima expresión o desaparecer. Pero el ¿cómo lo hacemos? Porque en Arena, por ejemplo, yo los veo que están secuestrados, son presos ellos mismos de su propia esencia, porque para poder ser opción de poder para las grandes mayorías, no estoy hablando para su votito duro, pero para las mayorías, y querer ser una opción otra vez de poder, por ejemplo, para regresar al Ejecutivo, ¿y cómo? ¿Van a dejar de cantar ese su himno que tienen primitivo y retrógrado de la Guerra Fría? O sea, ¿van a dejar de estar enarbolando las mismas banderas y los mismos dichos en términos de la patria? ¿Van a seguir idolatrando, casi que tener en un pedestal al que todos sabemos que fue el autor intelectual de la muerte del primer santo de este país? O sea, ¿qué les queda? ¿Qué tipo de mudanza psicológica tienen que hacer para poder presentarse? Y además de eso, ¿cómo presentarse como algo realmente nuevo? Y no solo como cuando le cambias la etiqueta, porque producto de marketing, ¿verdad? Sí, la misma lata querés vender, pero como lo querés hacer visible, le pones otra viñeta, pero es el mismo producto. O sea, eso es lo que ellos no logran. Además de eso, cómo desenmarañarse de la Arena SADCB, porque vos me estás hablando del partido Arena, pero hay un Arena SADCB. ¿Y quién es el Arena SADCB? Los dueños del partido, los financistas. Van a romper ese esquema a donde los financistas, que son los que han patrocinado las fiestas electorales y más allá, y les han dictado muchas de las iniciativas que han tenido históricamente, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, se van a desenmarañar de ese esquema. Van a realmente ser un partido donde sea la base la que mande y no sea el Arena SADCB el que mande. Pues no lo sé, ahí están los retos, y por eso les está pasando lo que les está pasando. Y por eso líderes históricos de ellos mismos, fundadores incluso de Arena, ahora les dicen, no hombre, si este Arena tiene dueños, y los dueños son, bueno, es fácil saber quiénes son los dueños. Mira quiénes son los grandes contribuyentes a las campañas de Arena, y ahí vas a ver quiénes son los dueños con nombre y apellido, pues, ¿verdad? Bueno, uno de ellos acaba de morir hace poco, ¿verdad? Hay herederos, ¿verdad? Pero él era uno de ese grupo, ¿verdad? Sí, todos lo vimos. Aldo, quiero agradecerle el tiempo que nos ha dedicado. Lastimosamente el programa se nos acaba, y bueno, todavía hay otros temas. Esperamos invitarlo más adelante para que sigamos conversando de esto. Y bueno, faltan 5 años para que veamos, o para que terminemos de evaluarnos cómo se va a desempeñar el próximo gobierno. Los primeros días van a ser también bastante intensos, esperamos, pero aquí vamos a estar, y le agradezco también desde ya su gracias aporte a ustedes, y un saludo a todos los que nos miran de este interesante medio.
Muchísimas gracias. Amigos y amigas internautas, por supuesto que el principal agradecimiento es para ustedes por el tiempo que nos han dedicado para que puedan escuchar las opiniones y las posturas que traemos a este espacio que es de ustedes. También el agradecimiento, por supuesto, para los amigos de Política Estéreo, Noticias Menotti y Bitácora SB, que siempre están acompañándonos en esta transmisión en vivo. Como siempre les decimos, el costo de desentenderse de la política es ser gobernado por lo peor que la sociedad tiene para ofrecernos. Hasta la próxima.